ya terminan su... La patria es el amor, es la dicha, es el hogar, es del afecto el altar, es consuelo en el dolor, es el más alto querer. La patria es el sol que nos alumbra, el aire que nos refresca, es la cabaña grotesca y el alcázar que deslumbra. Buenas noches, queridos amigos. Responsabilidad social, un programa de la Federación Universitaria de Profesores. Saludamos a la Federación en la persona de su presidente, el ingeniero Rosendo Peña Valverde. Saludamos también a los magníficos rectores y directores de canales universitarios de La Paz, Oruro, Potosí, Tarija, Sucre y Cochabamba, quienes gentilmente reprisan este programa. Con el invalorable apoyo y cooperación del periódico El Día, que semana a semana, a través de sus artes, hace conocer nuestros invitados, su nombre, su especialidad y los avances de la temática que vamos a tratar. Antes de presentar a mis distinguidas invitadas, quiero insistir, como habíamos quedado desde el principio de este año, denunciando en este caso a la doctora Rosa Barriga Vallejos, juez agroambiental en suplencia, que en un incumplimiento total de sus deberes, pese a que el INRA denuncia los papeles con los cuales está iniciando ella una acción son absolutamente falsos, ella continúa en su cometido y los damnificados, que son más de 47 familias, que han ido a quejarse y han intentado de iniciar una denuncia y una demanda ante el juez de sentencia en materia penal, Juan José Paniagua, no han logrado hacerlo. Sin embargo, ya Juan José Paniagua está fuera. Como está fuera también el señor César Castro, como está fuera también el señor Fernández, y yo felicito a la doctora Miriam Rosell, felicito a los señores de la magistratura, que poco a poco, pero con paso firme, están empezando a sacar a esos malos jueces, fiscales, policías, diligencieros, secretarios y vocales que hacen que la inseguridad jurídica sea mucho mayor. Antes de pasar a presentar a mis queridas y muy ponderadas invitadas, quiero invitar al público cruceño y boliviano a que pueda adquirir en la presentación que se va a hacer del libro de don Carlos Valverde Bravo, Sosa, un fiscal fugitivo, el mismo que tendrá su presentación esta semana, exactamente el día 8 de mayo, y la presentación será en, voy a pedirles, no, es en la Plazuela Calleja y en la Galería Hilo Negro. Gracias, Paulita. Invitamos a todos porque es importante conocer parte de nuestra historia. Quien no conoce su historia no entiende su presente y no puede proyectar su futuro. Dicho esto, quiero presentar a mis distinguidas invitadas, la doctora Roxana Forteza, que es, además de docente universitaria, es internacionalista. Bienvenida, querida Roxana. Muchas gracias, doctor, por la invitación. La licenciada Paula Peñasbún, docente universitaria e historiadora, una persona muy conocida en el ámbito de lo que significan las letras. Bienvenida, Paulita. Muchas gracias, Oscar, muchas gracias por la invitación. Quiero empezar preguntándoles a ambas y cualquiera de las dos puede empezar y complementamos. En este momento estoy teniendo la suerte de dar clases en la Escuela de Altos Estudios Nacionales y estamos haciendo el análisis geopolítico de lo que está pasando en Sudamérica y estamos empezando a analizar todo lo que significan los 5 factores de poder económico, político, psicosocial
el factor tecnológico y el factor militar, con Chávez, sin Chávez, con Maduro y sin Maduro, porque todo el espectro geopolítico tiene una incidencia, y tiene una incidencia que en este momento, desde el punto de vista económico, está significando una baja en los precios de la soya por los problemas que han significado entre China y Estados Unidos. ¿Y por qué cuento todo esto? Porque no existe nada que no se mueva en las fichas del tablero mundial que no tenga una incidencia económica, política, social, jurídica o tecnológica. ¿Qué les parece a ustedes lo que está pasando en este momento en Venezuela? ¿Quién quiere empezar? Bien, a ver, yo creo que lo que está pasando en Venezuela es, si bien es muy duro para Venezuela, es interesante para el resto del mundo, porque más allá de lo que pueda haber hacia adentro de Venezuela, que parece que es una dictadura camuflada por muchos años en una democracia, hasta que finalmente el pueblo y un contexto internacional se levanta, a mí me parece esto muy rico para el estudio de las relaciones internacionales. Es decir, había pasado un tiempo importante ya en que los estados no desconocían tan de frente a un presidente aparentemente electo, ¿no? Entonces, esto realmente es enriquecedor para la democracia, que por un tiempo en todo lo que fue el movimiento del socialismo del siglo XXI parecía una nueva democracia o una democracia camuflada, parecía bastante perdida, y hoy empieza a recuperar su estructura clásica de lo que manejamos ciencia política, de cuáles son las representaciones del pueblo y cuáles son las características de la democracia. Entonces, básicamente reacciona ante el contexto latinoamericano, reacciona lo que es el sistema internacional de equilibrio de poderes, y llega a lo que fue la semana pasada o los días pasados, en el que aparentemente ya iba a caer el gobierno del señor Maduro, habían todas las condiciones, estaban dadas, y viene una contraorden desde Rusia generando lo que aparentemente es una retoma de la Guerra Fría, ¿no?, en Latinoamérica. Y hasta antes de ayer estábamos con ataques desde Gaza hacia Israel, con más de 600 misiles, a punto Israel de declarar la guerra de la forma que la hace Israel, y separa también de manera drástica la situación. Entonces, este contexto nos puede dar indicio de lo que se ha venido manejando de manera más silenciosa, pero ahora más abiertamente, de lo que es un retorno a la Guerra Fría, ¿no? Entonces lo vivimos en Latinoamérica, se vive en el Medio Oriente, está la amenaza de Irak constante, que ahora han llegado justamente los buques para neutralizar a Irak. Entonces esto hace un contexto interesante en las relaciones internacionales. Pero más que eso, a nosotros los latinoamericanos nos cambia el tablero de manera drástica en el momento que el gobierno del señor Maduro entra directamente ya en colapso, y se acaba aparentemente lo que fue el socialismo del siglo XXI, ¿no? Entonces hay aquí un punto de quiebre drástico para lo que era el modelo reinante en los 10 años anteriores, ¿no?, o 15. ¿Qué puede complementar, Paulita? Bueno, en realidad me gustaría verlo más desde una perspectiva histórica, y esa perspectiva histórica la veré desde la llegada del socialismo como tal, como propuesta ideológica a América Latina, ¿no? Después del triunfo de la Revolución Rusa en 1917, y después sobre todo de la Segunda Guerra Mundial y la conversión de parte de los países de Europa del Este en países socialistas, el primer triunfo socialista en América Latina es con la Revolución Cubana en el 59, y un par de años después que Fidel Castro se declara marxista, comunista, leninista hasta el último día de su vida.
Desde el 59 hasta el 79 en América Latina se van a dar toda una influencia de la Guerra Fría, un impacto de la revolución cubana en el marco de la Guerra Fría que hablaba Roxana. Esa revolución cubana que tiene, por un lado, el impacto del surgimiento de los movimientos guerrilleros que surgen prácticamente en toda América, y por otro lado también el surgimiento de las dictaduras militares de los años 70, que son producto pues de la revolución cubana, ¿no? Entonces en el 79 triunfan los sandinistas y también va a ser un intento de aplicar las medidas socialistas. Sin embargo, la caída de la Unión Soviética en 1989, la caída del muro de Berlín y finalmente la desaparición de la Unión Soviética va a llevar a Cuba pues a un problema serio, ¿no? A recuperar la democracia en Nicaragua. Sin embargo, en el año 98, la toma del poder de Chávez en Venezuela va a significar que América Latina cambie. ¿Y cambiar en qué sentido? Y pensemos nosotros en Bolivia. A partir de 1999 empiezan una serie de manifestaciones, sobre todo lideradas por Evo Morales y los cocaleros en Cochabamba, ¿no? Que van a estar fundamentalmente financiadas por todas estas ONGs anticapitalistas, antineoliberales, antisistémicas, ¿no? La guerra del agua en Cochabamba es un ejemplo claro de lo que hacía el dinero del socialismo del siglo XXI. Entonces, Chávez plantea, frente al gozo de muchos de nuestros colegas socialistas, porque yo he visto y sigo viendo en nuestra universidad gente festejar, ¿no? El triunfo del socialismo del siglo XXI. Frente a ese gozo, Chávez está proponiendo un nuevo socialismo, no el socialismo real de la Unión Soviética, no el de Corea del Norte, ni el de Vietnam que se acabó, sino el socialismo del siglo XXI, liderado por ¿quién? Por Hugo Chávez, que es la reencarnación de Simón Bolívar, o sea, el movimiento bolivariano, ¿no? Del siglo XIX y de la independencia. Esta era una nueva independencia, la independencia a través del socialismo del siglo XXI. Y bueno, pues los primeros años fueron importantísimos. Cuba sale de ese llamado periodo especial, ¿no? Los cubanos entre el 89 y el 99 pasaron hambre, un hambre seria y una verdadera crisis humanitaria, pero no la pueden reconocer porque pues el régimen no reconoce, ¿no? Entonces la llegada de Chávez va a permitir también, y a través de los dineros del petróleo venezolano, financiar movimientos como el de Evo Morales, movimientos como el de los Kirchner y todo ese socialismo del siglo XXI que fue triunfando en el siglo XXI en América, ¿no? Hemos visto, el 2005 gana las elecciones Evo Morales, Correa, ¿no? Están los Kirchner, está Lula, ¿no? Está en Paraguay, Ortega en Nicaragua, el sacerdote en Paraguay, en Uruguay los antiguos tupamaros del Frente Amplio. Entonces, ese dinero está permitiendo pues desarrollar un nuevo paradigma ideológico basado en el marxismo del socialismo del siglo XXI. Sin embargo, ya en la segunda década del siglo XXI, ese modelo está cayendo. Empieza a decaer con la muerte de Chávez, con la baja del petróleo en Venezuela. Ya no hay cómo sostener, porque tendrán que entender, nos guste o no nos guste, los bonos lo único que hacen es maquillar la pobreza, pero no resuelven la pobreza. La solidaridad no resuelve los problemas de la pobreza. La pobreza se resuelve con un modelo económico en el que las personas puedan cambiar su vida cotidiana. Entonces, la muerte de Chávez va a ir dando también da decadencia al socialismo del siglo XXI, se acaban los Kirchner, se acaba Lula y Dilma en el Brasil, ¿no? Correa se va, deja a alguien que suponíamos que era de su misma línea, pero bueno, dice que para que el cuchillo corte tiene que ser de la casa, ¿no? Entonces vemos que Lenín Moreno ha cortado muy duro, ¿no? Y entonces lo único que le queda en este momento al socialismo del siglo XXI, fuera de Cuba, por supuesto que su sostén, es Bolivia y Nicaragua, ¿no? Y Nicaragua probablemente en una manera mucho más terrible por la gran represión que ha habido a los estudiantes, por las limitaciones en la libertad de prensa, y bueno, Bolivia, que estamos yendo hacia un régimen autoritario, ¿no? Porque no se ha respetado la votación popular, la democracia clásica como la entendemos, de un hombre, un voto, ¿no? El respeto a la voluntad de las grandes mayorías, la niegan en Bolivia con la calle, ¿no? Porque el presidente Morales, como el vicepresidente Álvaro García Linera, siempre van a hablar de la calle, ¿no? García Linera se asume un jacobino, ¿no?
como en las épocas de la Revolución Francesa. Entonces, la calle le está pidiendo que siga. ¿Para qué la democracia? La democracia es propia de nosotros los burgueses, ¿no? La línea de Adán, Chávez y Fidel. Claro, por supuesto, ¿no? Y en este caso sigue siendo Castro, no creo que Díaz-Canel esté dando ninguna línea, pero sí Cuba sigue dando la línea, sigue dando la metodología, porque los cubanos han establecido una metodología, y bueno, ahí vemos ese pueblo cómo ha sufrido por el capricho de un hombre y ahora de sus sucesores en estos últimos 60 años. Voy a rescatar dos cosas y me alegra muchísimo que yo tenga una internacionalista y una historiadora, porque nos permite tener para los televidentes un mejor entendimiento de lo que está pasando. Cuando se decía el vicepresidente jacobino, mucha gente pensaba que era ser Batman o Superman, porque no leían quiénes eran los jacobinos, y lo que no saben es que los jacobinos guillotinaron a sus adversarios y terminaron guillotinados todos. Así es, la fase violenta, ¿no? La fase violenta, exactamente. Ese es un tema. Yo tengo la suerte de, por tercer año consecutivo, ir a Europa a dar conferencias sobre la realidad económica, política, social, jurídica de la democracia boliviana. Y cuando discuto con la gente de izquierda, la que yo decía de izquierda, cuando hablábamos de izquierda, hablo del movimiento de izquierda revolucionaria, la izquierda pensante, la izquierda leída, me dicen todos, la actual izquierda, Oscar, me dice, es la izquierda decadente. La anterior era izquierda, esta es una izquierda decadente. Y lo dijo sentado en esa silla don Jaime Pazamora. Pero volviendo un poco al otro tema, el tema internacional, que me interesa mucho, que después lo complemente Paulita, quiero hacer una pregunta a Roxana. Fidel Castro encabezó una revolución que fue un fracaso en el tiempo. El socialismo del siglo XXI fue una especie de respuesta al fracaso del socialismo en toda Europa, como una especie de tabla de salvación. Hoy nosotros como país, como Bolivia, no tenemos una representación diplomática ni de Israel, ni de Estados Unidos, o sea, con un embajador, y eso en el contexto internacional da ya una especie de una muestra clara de a dónde vamos. ¿Por qué le hago esta pregunta? Los países que tienen relaciones diplomáticas con otros países y que tienen representaciones diplomáticas con otros países, esos países son sus amigos, y con los que no tienen relaciones diplomáticas, como es el caso de Chile en particular, o no tienen representación diplomática, es una amistad bastante deteriorada. ¿Cómo se ve en el contexto internacional el que Bolivia no tenga esas representaciones? Bien, en realidad en el contexto internacional es mucho más drástico, es como con los chicos. O sos de mi club o no sos de mi club. En relaciones internacionales es mucho más duro. Pero básicamente para entender ese contexto internacional latinoamericano, en algún momento yo en este canal, no me acuerdo si en este programa, pero con el rector de esta universidad, categoricé a los movimientos del socialismo del siglo XXI como populistas. Populismo de los años 30 que acabó en los 50 cuando empieza el socialismo, ¿no?, en Latinoamérica, y salen del populismo y entran al socialismo. Para mí lo que ha habido en Latinoamérica este tiempo del socialismo del siglo XXI es populismo. Aunque el rector en ese momento me dijo que no podría yo llamar a esto, como académica yo llamo a las cosas por su nombre. Los populismos, es importante entender qué pasó con los populismos, y aquí Paula me va a corroborar. En Argentina el populismo, que empezó en los años 30, cuando termina la oligarquía, va a terminar también en una huida de Perón fortuita, así brutal, donde el hombre no puede volver por un tiempo grande a la Argentina, destruye la economía argentina que estaba floreciendo en su mejor momento, era lo mejor que había en Latinoamérica, era un modelo dejado por la oligarquía, y no quiero decir que la oligarquía sea buena, sino por las inversiones y la estructura que se le había generado junto con Inglaterra a la Argentina. Entonces, todo este gran
porvenir que tenía Argentina cae con un modelo asistencialista de los Perón, ¿no? Entonces, en Brasil sucede lo mismo, en las relaciones internacionales también se entienden a través de la historia, y vemos un Brasil que también empieza un modelo asistencialista populista con Jânio Quadros. Jânio Quadros se suicida porque no consigue sostener la promesa del populismo. Mi pregunta es, ¿cómo va a salir el señor Maduro de Venezuela? Porque en realidad aquí hay una cuestión de que los países de los lados no lo quieren recibir, ya eso está clarísimo, por un lado. Por el otro lado hay una promesa, hay una figura, porque el populismo parte de las figuras populares que los lideran, de estos líderes que prometen una mejor vida y lo que consiguieron fue destruir a los países en ese momento los más grandes de Latinoamérica, los más florecientes de Latinoamérica, y lleva a desenlaces horrorosos, y lo mismo sucede en Bolivia también. Entonces, la pregunta es, ¿será que no aprendimos historia? ¿Será que nadie vio lo que pasó con el populismo de los años 50? ¿Será que no se dan cuenta que aquel socialismo del 14 al 17 para adelante no se reflejó en Latinoamérica? No había esa ideología. Inclusive ahora que muere Castro, Alan García, que era aprista, ¿no? Nadie lo menciona más como aprista. El APRA, que sustentó la ideología cubana, nadie se acordó que era aprista el hombre, solo se acordó que robó un montón. Entonces, estoy yendo a que no había realmente ningún tipo de ideal del pueblo o de participación popular, o no lo llamemos así porque es de la distribución de la riqueza. No, hablemoslo entonces de la participación del pueblo como tal, no de esta democracia donde el nacionalismo está dado por la participación del pueblo. Entonces, me llama la atención que la historia se repita. La historia se repite y vuelven a tener los mismos errores, las mismas consecuencias. Mi pregunta es, ¿será que le va a pasar lo mismo que a Jânio Quadros? ¿Habrán muchos esperando esa situación? Y la pregunta, ¿cuándo? Pero aquí hay un tema bien importante, y el tema bien importante, novedoso, es que hay un presidente norteamericano mucho más inconsecuente que el que había antes, ¿no? Mucho más explosivo, mucho más impulsivo. Entonces, y aún así la situación está pendiente. Los venezolanos se siguen muriendo, los venezolanos siguen pasando unas miserias más allá de lo que nadie pensó que podría pasar en el siglo XXI. Nosotros pensamos que aquellas hambrunas, miserias, solo podían haberse dado durante las guerras pasadas del siglo pasado, las dos guerras, pero estamos viendo cómo sufre el pueblo venezolano, que está aquí a la esquina de la casa, y los organismos internacionales que nosotros esperábamos como internacionalistas, que se activen rápidamente, están todavía pensándolo. El Foro de Lima está pensando, la OEA sigue pensando, la ONU sobre este tema no piensa. Entonces, esto te lleva a un momento muy rico de análisis, y no solo de análisis, de esperar a ver cuál va a ser el resultado para Latinoamérica. ¿Van a funcionar o no van a funcionar los organismos internacionales? ¿No será que están plagados de socialistas e izquierdistas los organismos internacionales, Paulita? De populistas. O de populistas, que es peor. Bueno, en realidad, efectivamente, si se analiza la política de Chávez y Maduro, podemos entrar al populismo, pero ellos se autodefinen como socialismos del siglo XXI, y creo que eso no es algo menor y que no hay que dejarlo de tener en cuenta. ¿Por qué? Porque ellos saben que los latinoamericanos sueñan con el socialismo.
Usted va aquí a un aula cualquiera de nuestra universidad y todos sueñan con ser como Cuba. Uno va al mercado de la Ramada y todos los dueños quieren, dicen, ay, ojalá fuéramos como Cuba y tuviéramos su salud, su educación, porque esa es la idea que se les ha vendido a la gran mayoría de la población boliviana. Pero si uno se le dice al de la Ramada, pero ya no vas a ser dueño de tu puesto, eso no entra en su cabeza. Entonces, el término socialismo del siglo XXI fue pues un término que no solamente iba a captar a esa izquierda que había quedado devastada con la caída del muro de Berlín y la desaparición de la Unión Soviética, esa izquierda que tenía esperanza en Saddam Hussein, ¿no? Y que esperaba que Saddam Hussein acabe con el maldito imperio y con George Bush, porque eso es cierto, no podemos negarlo. Se vendió ese discurso, esa izquierda que ve en Cuba el mejor de todo, los paraísos terrenales, y todavía acá hablábamos hace un rato de Alemania, cuando la gente me dice, sí, porque Alemania es socialista. No, Alemania no es socialista, ¿no? Ahí hay una socialdemocracia. En Alemania hay elecciones, que yo sepa, la Mercedes, Bayer, la Krups, la Philips, la Volkswagen, que yo sepa no es del pueblo alemán ni del Estado alemán, ¿no? Entonces, la gente también confunde, no, es que queremos el socialismo tipo Alemania. Pues si es el socialismo tipo Alemania, tenés que ir a unas elecciones y saber que existe la propiedad privada y que se respetan los derechos y la competencia, ¿no? Sin embargo, para los latinoamericanos el ideal de la revolución cubana sigue vivo, y hay muchos jóvenes que seguimos viendo que llevan al Che independiente. La polera del Che yo todavía la veo puesta. Pero por supuesto. Y en universitario, o sea, no es gente ignorante. Pero el presidente es lógico que la tenga que llevar puesta, pero los micreros, ¿no? Hay gente que la tiene tatuada. No importa que el Che hubiera matado, eso es secundario, era el Che. Soldados bolivianos. No, pero ¿qué bolivianos son? Eso era lo menos, eran 800 en total. Pero esa era una invasión armada con mercenarios cubanos, una real invasión armada con mercenarios, y queremos glorificarla cuando debería ser una alta traición a la patria el llevar la polera, el mencionarlo. Y nada es eso. Hay la ruta turística. Pero digamos que a mí lo de la ruta turística no me molesta tanto, porque puede ser un buen negocio capitalista, ¿no? Pero digo, se alaba. Entonces, el discurso del socialismo del siglo XXI iba a pegar en las grandes masas, iba a pegar en los universitarios, iba a pegar en los intelectuales frustrados, iba a pegar en las ONGs que se les había acabado, en los outcasters, todo lo que están dejado de fuera, eso iban a entrar ahí. Entonces, ahora siguen defendiendo, ¿no? Siguen defendiendo basta con escuchar, qué sé yo, a muchos de los socialistas españoles. No quiero decir Podemos de España, porque finalmente es otra cosa, pero ¿qué va a pasar con Maduro? ¿Se va a ir Maduro? No, yo creo que Maduro no se va. No conozco yo ningún régimen socialista de la historia de la humanidad, y si me equivoco, que por favor alguien me lo demuestre, que se hubiera ido por su voluntad. No, se van con las botas para ¿verdad? Adelante. No existe esa posibilidad de que se vaya, por un lado. Por otro lado, además de su ideología, escuchar a ultranza al Partido Comunista Cubano, están vinculados con la mafia y con el narcotráfico, que son dos elementos que podían hacerlos diferentes de otros regímenes socialistas en nuestra historia, ¿no? En la historia del mundo. Entonces no creo que Maduro se vaya libremente. Es una tristeza, digamos, que hombres como José Luis Zapatero hubieran sido los cómplices de hacer que Maduro siga en el poder. Yo pensaba en el 2017, después de 120 días de protesta y 120 días, 120 jóvenes muertos, que se iba, no se fue. Por el contrario, sigue atornillado. Tenemos nuestro presidente que le sigue mandando tweets de apoyo, así como le manda a Bashar al-Assad, digamos, ¿no? Sí. Porque apoyar a Bashar al-Assad con tantos millones de muertos y desplazados, pues es una atrocidad. Pero sí está pasando, ¿no? Está pasando en Nicaragua, y parte de la intelectualidad boliviana todavía está apoyando a Nicolás Maduro. Es pues de destacar que en este marco los partidos de oposición hayan decidido apoyar a Juan Guaidó, ¿no? Pero definitivamente no creo que sea una salida corta. Cuando dicen, y muchos intelectuales nuestros dicen, no queremos una invasión gringa, pero si ya los rusos y los cubanos han invadido Venezuela,
Y no es como dicen los gringos, porque generalmente así dicen los periodistas. El mismo Raúl Castro ha dicho de su boca, tenemos 20.000 soldados en Venezuela. Entonces, frente a esa, como dicen los abogados, frente a declaración, a confesión de parte, relevo de pruebas. Entonces, Venezuela ya está invadida, y está invadida por rusos, y está invadida por cubanos, y probablemente con mucho apoyo iraní, mucho apoyo de Hezbollah y del Estado Islámico, ¿no? Es importante que está Hezbollah en este tema. Y te voy a decir una cosa aquí, lo interesante, que yo el otro día me sentía identificada y en algún momento entré al realismo mágico de Gabriel García Márquez, es cuando estos líderes caídos, bueno, en caída, empiezan a alucinar, ¿no? Entonces estamos saliendo, ¿no?, de la real, mientras tenemos un equilibrio entre Putin, un hombre completamente racional, muy lógico, un soldado, porque Putin era soldado. Era pues KGB. 10 años KGB. Y nunca le ha temblado la Pero mano para nada. Gorbachev era KGB también. Pero ese le tembló la mano porque se estaban muriendo de hambre. Claro, el hambre. El hambre. Sí. O sea, ahí ya empieza a temblar cualquiera, hasta cuando El hace hambre, dieta uno te mata. El alcoholismo entre los jóvenes, ¿no? Entonces, fíjate vos, entra el realismo mágico por acá. Mientras acá vos ya tenés un realismo de relaciones internacionales, el realismo puro de perestroika, un realismo de Morgenthau, ¿no? Sí. Por acá entra el realismo mágico y empieza a hablar este tipo de que se comunica con el comandante Chávez, ajá, y un pajarito que habla, una imagen probablemente homosexual de este presidente, con una locura bastante marcada, con fotografías montadas. Me suena mucho a libros de Gabriel García Márquez. Pero, o sea, dice uno, pero es que nadie leyó y no se da cuenta que eso es un libro que era todo mentira. Fantasía. Era todo fantasía de un escritor que la veía la vida así. Y bueno, pero la vida no puede vivirse como tal. Estamos viviendo en un realismo de una guerra fría, ¿no? Dura, de un militar y un millonario loco, ¿no? Entonces estamos debatiendo la situación entre Hezbollah, Hamas e Israel, ¿no? La única contención de la democracia en el Medio Oriente. Entonces estamos hablando de que esta locura del realismo mágico del señor Maduro está rayando en una irrealidad de lo que es el contexto internacional. El contexto internacional está en una guerra fría y ya con despliegue de armamento pesado, sí, ¿no? Entonces, y estos tipos están jugando y Latinoamérica adelento. Nuestros presidentes no toman, no estoy hablando del nuestro, yo digo los presidentes de Latinoamérica, no toman el protagonismo necesario frente a esta situación. Y para colmo de males, pasado mañana vamos a presentar la réplica de las aguas del Silala, en un momento en que Bolivia está completamente mal vista a nivel mundial. Una cosa es aislada, otra cosa es mal vista, donde no hay ningún interés de apoyar a Bolivia, porque hay un contexto que se maneja completamente diferente. Entonces ahorita que estemos jugando con la historia de las aguas del Silala, que si son ríos internacional o que si las piedritas giran en redondo o no giran, la situación es mucho más grave. Yo lo veo una predominancia a nivel internacional de potencias mucho más importante, ¿no?, que dos tipos como es Guaidó y Maduro, que no reciben finalmente aquel apoyo de los países latinoamericanos. Voy a hacer una afirmación y me la critican ambos. Esta afirmación es producto de una mesa redonda que tuvimos con gente especialista en geopolítica. Y llegamos a la conclusión, y digo llegamos porque yo estaba ahí en medio, no porque haya sido el ideólogo de esta teoría, sino de haberla escuchado, pero por estar al medio de ellos, de que se trata de lo que son las ligas mayores de la mafia internacional. Y esas ligas mayores de la mafia internacional tienen a todo lo que es el narcotráfico, Hezbollah, Hamas,
toda la mafia china, toda la mafia rusa, Soros y todo su equipo y su instrumento económico, frente a populacheros dogmáticos que creen que la luna es de queso. Y que los pajaritos hablan. Y que los pajaritos hablan. Pero lo más grave de todo es que creen que democracia es ir a votar y que la mayoría manda sin respetar la minoría. Y esos dogmáticos que están en Bolivia, que están en Venezuela, que están en todos los países, al extremo de que una dogmática, o sea, más ladrona que Alibaba y los 40 ladrones, como fue Cristina Kirchner, está pronta a volver al poder porque tiene votantes de un nivel de ignorancia supina que no ven esto que se está viendo en el contexto mundial. Esa es una afirmación de que la mafia internacional que juega en las ligas mayores, o sea, cuando uno dice juega en las ligas mayores, ustedes conocen lo que es Estados Unidos, para jugar en las ligas mayores hay que estar en las ligas mayores, y que nosotros somos parte de las piezas del... Sin duda. ¿Cuál es la opinión que tienen al respecto? Bueno, Oscar, ¿no? El marxismo, los intelectuales marxistas hablan de que hoy no existen estados, que existen corporaciones, ¿no? Pero siempre lo ven desde su perspectiva. Usted me está planteando una perspectiva justamente a la inversa, ¿no? O sea, no hay estados, lo que hay es las grandes mafias y vinculadas al narcotráfico, al tráfico de armas, al tráfico de personas, ¿no? China, rusa y sobre todo Venezuela, que es pues el punto de partida y llegada de esta gente, ¿no? Entonces, y no nos olvidemos Hezbollah y Hamas. No, claro, eso es el terrorismo, el Estado Islámico, sí. El terrorismo internacional. O sea, ya es el terrorismo vinculado a la mafia. Llámese narcotráfico, llámese armas, llámese, incluso hay hasta una mafia del petróleo, ¿no? Que vende, sí. Hay un mercado negro del petróleo que uno dice cómo es posible, pero bueno, es real. Entonces, pero volviendo a lo nuestro, ¿qué está pasando? Yo creo que también hay algo que hay que tener en cuenta. Los países latinoamericanos que han vivido una historia de invasiones norteamericanas, ¿no? Y que eso se dio fundamentalmente a principios del siglo XX, pero yo creo que a esta altura no es que Trump no quiera ayudar, sino que no quieren invadir porque sencillamente está mal visto. Por otro lado, los nuestros, digamos, los que no están apoyando a Maduro, no tienen la contundencia y la fuerza para hacer un apoyo real porque todavía tenemos muchos complejos, no nos tenemos que meter, que el pueblo venezolano lo solucione. Solo un dato para confirmar lo que decía Roxana. El venezolano promedio en el 2017 perdió 7 kilos de peso y en el 2018 11 kilos de peso, por si la gente cree que es mentira, porque todavía hay gente que dice, no, lo que nos mandan en la tele es mentira, no, todavía, sí, debe haber un buen grupo de venezolanos que está apoyando a Maduro, que cada vez es menor porque también está sufriendo el hambre, sus guardias y sus militares están sufriendo el hambre, y como ella dice, él vive en un mundo paralelo, ¿no? Sí, porque ese no adelgazó. El único gordo que existe en Venezuela se llama Nicolás Maduro, ¿no? O sea, él vive en un mundo paralelo, la hija de Chávez es representante ante las Naciones Unidas, sus hijos viven en yates en el Mediterráneo, pero ayer yo lo escuchaba, no sé si vieron la entrevista que le hicieron a Reaza al ministro de Relaciones Exteriores, y él asume y dice algo que me pareció llamativo. El ejército más poderoso del planeta es el ejército norteamericano, y nosotros lo que pedimos es diálogo. Y en realidad lo que está diciendo es que Rusia no va a intervenir, que Rusia no va a intervenir. Él la fue a pedir ayuda a Rusia porque él estaba en Rusia ayer, y que seguramente la charla Putin-Trump significó sacar a Rusia porque no hay cómo, no tiene. ¿Venezuela tendrá posibilidades de frenar con todo su pueblo y sus barreras humanas al ejército norteamericano? Claro. Y China no se la va a jugar por Venezuela. No, China no tiene ningún interés en porque este Venezuela solo le debe dinero. Lo que quiere asegurarse la China es que Venezuela le pague. Y está tan quebrado ese país. Ahora, eso es lo irónico, lo criminal, lo paradójico, ¿no? El país más rico de Latinoamérica te convierte en el país más miserable, más pobre, por los caprichos de una ideología y un par de hombres. Lo grave de todo esto es realmente percibir que Latinoamérica vive en otra época. Eso asusta.
en otro momento histórico. O al menos algunos países, ¿no? Porque No. hay otros, qué sé yo, Chile, que están... Pero igual, están todavía pateando oxígeno, están ahí todavía debatiéndose entre el sí y el no, y con un cambio de gobierno que tengan estos países más desarrollados, les cambia toda la realidad inmediata. Entonces, como que no eran así de sólidos, ¿entendés? Entonces, Brasil, que era un gigante, fíjate vos que vino Lula y Dilma y se cayó el gigante. Entonces, en realidad, lo que nosotros hallamos grande en otros contextos no es grande, ¿no? Grande es, por ejemplo, un Israel que tuvo con 600 cohetes lanzados por 24 horas, y solo cayeron 20 y solo murieron 6 israelíes. O sea, eso es grande. Lo demás... En términos de guerra, al menos, exactamente, ¿no? En una guerra que ya no te llega más que a 6, no quiere decir que no valgan los 6 civiles, ¿no? Ni los 28 palestinos, ni los 6 israelíes, no, sí valen, sigue teniendo un valor, pero quien maneja términos de guerra, realmente eso es un avance en la guerra. Y acá nosotros estamos hablando de pajaritos, acá nosotros estamos pasando hambre, cuando estamos viendo potencias que están manejando en este momento una cuestión de seguridad, cuando estamos viendo una Europa invadida por el terrorismo, cuando estamos viviendo una democracia pinchada por lo que se llama en este momento la soberanía del Estado, es decir, la autodeterminación de los pueblos, ¿no? Y lo tenemos a flor de piel, la autodeterminación de los pueblos, cuando un pueblo que no puede autodeterminarse porque vos me decís ha perdido 11 kilos de peso en este año, eso no es autodeterminación, eso no es soberanía, ni te está garantizando el Estado tu soberanía ni tu dignidad, como lo utilizamos en Bolivia el término, ¿no? Entonces eso no es digno ni aquí ni en ningún otro lugar. Entonces estamos hablando de modelos latinoamericanos donde no conseguimos entender qué son derechos humanos versus un intervencionismo. Entonces, ¿hasta cuándo un intervencionismo es bien visto y cuándo es mal visto? Pero es claro cuando estamos violando los derechos humanos, es claro cuando hay una situación de hambruna, cuando hay una situación de que no hay agua, donde no hay luz, no hay comida, no hay salud, realmente no hay nada. Entonces, que me vengan a hablar de un socialismo del siglo XXI cuando a su gente está pasando necesidades. Pero al fin de cuentas eso es el socialismo, ¿no? Porque tampoco vamos a idealizar que el socialismo es algo perfecto y que esto es algo fracasado. Yo creo que la realidad ha demostrado en 100 años que ha fracasado. Todas las veces que se asumió. Exactamente, por eso te digo. Todas las veces socialismo, se volvió a asumir todas las veces y todas las veces volvió a haber hambre. Por eso te digo, entonces no le podemos quitar, digamos, esa connotación que sí tiene esa palabra. Del socialismo, ¿no, siempre. verdad? Siempre acaban en hambre, increíble. Porque yo le digo algo que a mí me llama la atención. Los bolivianos somos profundamente antiimperialistas y van a ser 200 años que nos autogobernamos, ¿no? Porque que yo sepa no fue el imperio que eligió a Evo, no fue el imperio que eligió a Goni, ni fue el imperio que eligió, qué sé yo, a Arce en el siglo XIX, ¿no? El gobierno de Evo Morales se llena la boca con su anticolonialismo, ¿no? Acabar con el colonialismo español. Pero ¿quiénes son los que han venido a Bolivia a hacer la nueva constitución? Monedero, español. Pablo Iglesias, español de Podemos. Íñigo Errejón, español de Podemos. O sea, la nueva conquista de la América, ¿quiénes la hicieron? Los progresistas, como se autodenominan. Los que igual progresistas que son la izquierda decadente de Europa. Española, que vino aquí. O sea, ¿de qué descolonización me habla García Linera en las aulas con los niños o Evo Morales, cuando ellos son producto de la nueva conquista por parte de esa izquierda española que no sigue siendo el imperio español? Por eso digo, es la segunda conquista y ellos nos hablan de descolonización y quieren que nosotros creamos en la descolonización cuando sus asesores son todos españoles tan colonizadores como Hernán Cortés, Francisco Pizarro, Diego de Almagro.
O como cuando venía a visitar Zapatero, que después de Felipe II fue el más bruto que tuvo España, a cobrar $150.000 para ir a visitarlo a Chávez o a Maduro. Y lo mismo hacía Podemos. Se nos ha ido el tiempo y yo quiero agradecerles infinitamente. Se ha ido el tiempo por lo interesante que estuvo la conversación. Muy corto su programa, Oscar. Y ese pimponeo entre lo que es la parte histórica y la parte internacional. Rosanita, muchas gracias. A usted, doctor. Ahorita, Gracias, Oscar, qué gracias. placer. Queridos amigos, no se olviden, Mañana. el día miércoles 8 de mayo, a horas 19:30, en la calle Warnes 543, para que, como decía muy bien Roxana, reconozcamos y conozcamos nuestra historia, porque lamentablemente al parecer muchos no la conocen y al no conocerla la vuelven a repetir. Buenas noches y muchas gracias. La patria es el amor, es la dicha, es el hogar, es del afecto el altar, es consuelo en el dolor, es el más alto querer. La patria es el sol que nos alumbra, el aire que nos refresca, es la cabaña grotesca y el alcázar que deslumbra.